En este video vamos a hablar del teorema de Nyquist. El teorema de Nyquist nos dice que una señal analógica puede ser reconstruida sin error a partir de muestras periódicas que hayan sido tomadas de dicha señal, siempre y cuando la frecuencia de muestreo empleada sea igual o mayor al doble del ancho de banda de la señal analógica. Es decir, la frecuencia de muestreo debe ser mayor que 2 veces la frecuencia máxima. Aquí tenemos gráficamente un ejemplo en el que podemos ver que nuestra señal analógica es un coseno que estamos dibujando con esta línea verde, la cual es continua en tiempo y continua en amplitud. ¿Qué quiere decir esto? Que esta señal está definida para todo valor de tiempo y está definida para todo valor de amplitud. La frecuencia es de 10 Hz. Por esa razón, completa un ciclo cada 0.1 segundos. Es el inverso de la frecuencia. Si yo quiero tomar muestras de esta señal para poder almacenarla y posteriormente reconstruirla, necesito cumplir con la condición del teorema de Nyquist. Por esa razón, vemos aquí que si la frecuencia de esta señal analógica es de 10 Hz, entonces yo debo tomar muestras cada 20 Hz, es decir, cada 0.05 segundos, tal y como podemos ver en este gráfico. Aquí se encuentra la primera muestra, la segunda muestra, la tercera muestra y así sucesivamente. Estamos cumpliendo con el teorema de Nyquist. Ahora, ¿cómo lo describimos matemáticamente? Tenemos que nuestra señal discreta en tiempo es igual a nuestra señal analógica, sustituyendo la variable independiente por instantes de tiempo definidos por este periodo de muestreo. Nos queda de esta manera en la función y sabemos que el inverso del periodo del muestreo es igual a la frecuencia de muestreo, tal y como vemos aquí. Entonces, con esto, matemáticamente expresamos nuestra secuencia discreta a partir de la señal analógica. Para tener un mejor entendimiento de las señales discretas, vamos a analizar un par de propiedades relacionadas con las mismas. En primer lugar, tenemos que una señal es periódica, una señal discreta es periódica solo si su frecuencia es un número racional. En este caso lo expresamos como f minúscula. En este ejemplo podemos ver que este número es igual a un medio, es un número racional, por consiguiente estamos hablando de una señal discreta periódica. Ahora, otra propiedad muy importante es la que nos dice que las sinusoides en tiempo discreta están separadas por un múltiplo entero de 2pi, son idénticas. Esto quiere decir que si yo tengo una sinusoide con cierta frecuencia, tal y como lo vemos aquí, y le sumo 2pi, esta secuencia va a ser igual a la señal con la frecuencia original. ¿Cómo lo demostramos matemáticamente? Tenemos esta identidad trigonométrica que nos dice que el coseno de dos ángulos x y y es igual al coseno del primero por el coseno del segundo menos el seno del primero por el seno del segundo. Si aplicamos esta expresión matemática, esta ecuación matemática,
obtenemos lo siguiente. Y resulta que el coseno de n veces 2pi siempre es 1 y el seno de n veces 2pi siempre es 0. Por tanto, todo esto es 0. Esta parte de aquí es 1 y por consiguiente el coseno de este ángulo más 2pi es igual al coseno de dicho ángulo. Y estamos comprobando la propiedad número 2. De aquí podemos concluir entonces que las señales que son distintas son aquellas cuya frecuencia se encuentran entre esta frecuencia angular y dicha frecuencia angular más 2pi. Aunque usualmente se elige lo que se conoce como el rango fundamental. En lugar de tener una frecuencia inicial como esta, se considera 0 y el límite superior hasta 2pi. O bien lo podemos poner como desde menos pi hasta pi. Sería la frecuencia angular de señales que son distintas entre sí. Ahora recordamos que la frecuencia angular es igual a 2pi por f, por lo que podemos multiplicar todo este rango por 1 entre 2pi y nos queda desde menos 1 medio menor o igual a f menor o igual a 1 medio. Aunque si nosotros sustituimos en lugar de f, sustituimos por la frecuencia máxima entre la frecuencia de muestreo, en la expresión anterior tenemos que nuestro rango quedaría desde menos 1 medio menor o igual a la frecuencia máxima entre la frecuencia de muestreo menor o igual a 1 medio. Y ahora si multiplicamos por 2 veces la frecuencia de muestreo, toda esta expresión, nos queda que la frecuencia de muestreo debe ser mayor o igual que 2 veces la frecuencia máxima, que es lo que tenemos por el teorema de Nyquist. El aliasing está relacionado con la propiedad número 2 y es un efecto que provoca que diferentes señales sean indistinguibles cuando son muestreadas. Es decir, que dos señales analógicas de diferente frecuencia, cuando sean muestreadas, van a lucir idénticas, lo cual es un problema. Ahora vamos a descubrir qué relación debe existir entre las frecuencias de las señales analógicas para que se presente este problema. Aquí tenemos una ecuación en la cual nos dice que tenemos una frecuencia angular definida de esta manera, con una señal analógica cuya frecuencia es f y una frecuencia de muestreo fs. De la propiedad número 2 vimos que dos formas de onda son indistinguibles cuando se encuentra separada la frecuencia por un múltiplo de 2pi, tal y como vemos aquí. Esta es la propiedad número 2. Por consiguiente, de aquí podemos observar que si factorizamos 2pi, nos queda de esta manera. Y si hacemos la suma de la fracción dentro del paréntesis, nos quedaría de esta manera. Es decir, que nuestra forma de onda original, que tenía una frecuencia f, ahora va a ser idéntica a una forma de onda cuya frecuencia analógica sea igual a f más k veces fs para una frecuencia de muestreo definida.
Esto lo vamos a ver con mayor claridad con ayuda de unas formas de onda. La gráfica nos muestra una señal analógica en color verde con una frecuencia de 10 Hz y una señal analógica en color azul con una frecuencia de 90 Hz. Si consideramos una frecuencia de muestreo igual a 20 Hz, podemos observar que la forma de onda azul es un alias de la verde. En los instantes de muestreo, ambas señales, secuencias, tienen el mismo valor y por lo tanto son indistinguibles la una de la otra a partir de solamente sus muestras. Veamos aquí dinámicamente qué ocurre con diferentes valores de K. Aquí, por ejemplo, observamos que si K es igual a -2, si K es igual a 0, si K es igual a 2, podemos ir viendo cómo coinciden en los puntos de muestreo. Vamos a repetir la animación y vemos cómo tienen ambas formas de onda los mismos valores en estos puntos de muestreo. Vemos aquí los mismos valores, a pesar de que vamos cambiando el valor de K. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aumentamos nuestra frecuencia de muestreo? Esto es igual a menos 150 Hz, la frecuencia de la línea azul, cuando es 10 Hz, cuando es 170 Hz, y vemos cómo coinciden, cuando es 330 Hz. Todas esas señales son alias de esta señal de 10 Hz cuando nuestra frecuencia de muestreo es 80. Recordemos que el rango fundamental es de -1/2 hasta 1/2. Todas las formas de onda que vimos ahorita en esa animación se encontraban por encima de 1/2. Pero ¿qué pasa cuando queremos ver el alias de una forma de onda que se encuentra dentro del rango? ¿Tá? Dentro del rango fundamental. Vean, aquí está un ejemplo de esta forma de onda. Tenemos que la línea azul tiene una frecuencia de 0 Hz. Y vemos que es coseno de 2pi por 0, una línea continua. Y si elegimos otra señal analógica cuya frecuencia sea 20 Hz, vemos aquí que efectivamente en los instantes de muestreo ambas señales coinciden en el valor, por consiguiente se obtendrá la misma secuencia y serán indistinguibles la una de la otra. ¿Cómo supimos eso? Igual por medio de esta ecuación que ya analizamos, haciendo K igual a 1, manteniendo la frecuencia de muestreo igual a 20 y cambiando solamente la frecuencia contenida dentro del rango. Si este es igual a 0, vemos que su alias va a ser igual a 20 Hz. De igual manera, si tenemos que la frecuencia de la señal dentro del rango fundamental es 1 Hz, la frecuencia o el alias de dicha señal va a ser 21 Hz. Si este es 2, te va a ser 22 y así sucesivamente porque la frecuencia de muestreo es igual a 20 Hz. Vamos a verlo también en una animación. Veamos. Y con -7 tendríamos 13, que es la línea roja. Y la línea azul es la que se encuentra dentro del rango fundamental. Y la línea roja es la que se encuentra fuera del rango fundamental. O como quien dice, es el alias de la línea azul.
y la línea verde es nuestra forma de onda de referencia. Y podemos ver como con menos 2 Hz, luego con menos 1 Hz. Y lo que pues, necesitamos destacar es cómo coinciden la línea azul y la línea roja en los puntos de muestreo. Eso es lo que tenemos que destacar. Porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo es obtener muestras. Y como podemos ver, a partir de una muestra, no podemos distinguir una forma de onda de la otra. Con esto podemos ver que el aliasing siempre existe. Siempre va a haber una forma de onda fuera de nuestro rango fundamental, que es un alias de la forma de onda que tenemos dentro del rango fundamental. Ahora, el rango fundamental, recordemos que está definido por la frecuencia, es la división de la frecuencia máxima de nuestra señal entre la frecuencia de muestreo, cuando eso es igual a un medio. Por consiguiente, debemos nosotros elegir una frecuencia de muestreo que nos permita contener todas las frecuencias de interés dentro del rango fundamental, y de esa manera impedimos que nos afecte el aliasing en nuestras formas de onda. Vamos a ver nuevamente la animación. Vemos aquí nuevamente que nos interesa es ver cómo coinciden la línea azul y la línea roja en los puntos de muestreo. Voy a repetir la animación, pero con otra forma de onda que me inventé. Pero aquí lo que queremos analizar son los puntos de muestreo, cómo dichas formas de onda coinciden. La línea azul es la versión analógica, considerando una frecuencia de menos 4 Hz, y la línea roja es la misma función, pero considerando una frecuencia fuera del rango fundamental, lo que nos da un alias de la línea azul. Y podemos ver cómo coinciden en los puntos de muestreo ambas formas de onda analógicas. Y lo que nos confirma que efectivamente serán indistinguibles una de las otras después de ser muestreadas. Este es el problema de aliasing. Ya nada más nos queda hablar del último tema relacionado a Nyquist, que nos dice que para reconstruir nuestra señal analógica, a partir de las muestras que tomamos, basta con multiplicar la función seno de x, siendo todo esto x, entre x, con este desfasamiento y considerando el rango de menos infinito hasta infinito. Esto es una ecuación compleja, y dado el infinito número de muestras que se requiere, pues esta fórmula es de interés teórico solamente. Existen otros métodos para reconstruir una señal analógica, pero esto lo podemos usar como un estudio para ver cómo se construiría o se reconstruiría una señal considerando esta función, que es el seno de x entre x, que también le llaman sinc. Esta es nuestra forma de onda. La línea verde representa nuestra señal analógica original. Vemos estos impulsos que representan la versión muestreada. Y vemos, son las muestras. Entonces lo que estamos haciendo es cada muestra multiplicarla por la función sinc. Podemos ver aquí y podemos ver otra. Aquí está multiplicando por sinc también. Aquí está otra vez sinc de x. Y la suma de todas ellas
es igual a esta línea azul. Como podemos ver, es más precisa y en la parte central se aproxima más a nuestra línea verde. La línea azul, que es la sumatoria de todas estas zinc que se encuentran en forma punteada, es muy próxima a la línea verde en esta parte central, pero conforme se aleja, tenemos un error mayor. Esto es porque no estamos considerando un número infinito de formas de onda, tal y como nos dice la ecuación. Solamente unos cuantos ciclos que quedan dentro de esta ventana de la gráfica. Y aunque no es exacto, nos ayuda para darnos una idea. Aquí vemos la primera, el segundo zinc, tercer zinc multiplicado por el valor de la muestra en ese instante de tiempo. Aquí el otro, y así sucesivamente. Si sumamos todo esto, nos da la línea azul. Veámoslo una vez más. El primer zinc, el tercero, cuarto. Y vemos cómo es igual la sumatoria de dichas formas de onda. Me refiero a la línea punteada, es igual a 0. Todas ellas son igual a 0 en los puntos o en los instantes de la muestra, excepto el zinc principal que corresponde con esta muestra. Todas las demás se hacen 0 en esos instantes de tiempo. Como ya se dijo, sirve de interés teórico para hacer un estudio de la reconstrucción de la señal a partir de sus muestras, que era lo que nos decía el teorema de Nyquist, que se puede reconstruir una señal sin error a partir de sus muestras periódicas y la frecuencia de muestreo es mayor que 2 veces la frecuencia máxima de dicha señal.